Entonces vamos a darle observación a la palabra del Señor. Capítulo 8, versículo 38, dice así: Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Amén. Estamos en un contexto en donde el Señor estaba hablando a unos judíos que inicialmente habían dicho creer en Él. Y el Señor les dice: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, verdaderamente serán mis discípulos. Luego ellos dicen: nosotros somos descendientes de Abraham. Y el Señor les va a mostrar que no es así como ellos están afirmando. Les va a recalcar que aunque son descendientes de Abraham por medio de su sangre, físicamente vienen de la familia de Abraham, sin embargo, sus obras son todo lo contrario y opuesto a lo que hubiese hecho y sido en su momento el creyente Abraham. Entonces observamos que en el versículo 38 el Señor les dice que son simiente de Abraham, mas no según su fe. O sea, aunque físicamente, como ya lo dije, eran linaje de Abraham, su fe no demostraba que fuesen hijos de Abraham. Y aquí en el versículo 38 nuestro Señor zanjará un abismo que existe entre Él y ellos. El Señor dice: yo hablo lo que siempre he visto cerca del Padre en nuestro consejo eterno con respecto al género humano. Hablo lo que ocularmente he recibido de Dios Padre. Vosotros, en cambio, hacéis lo que habéis aprendido de vuestro padre. Entonces, si su padre no era Abraham, ni tampoco era Dios, ¿quién sería su padre? El contexto nos lo demostrará más adelante. Versículo 44. ¿Quién era el padre de estos judíos? El diablo. Hacéis lo que vuestro padre pone en vuestras mentes y actuáis totalmente influenciados por él. Y obviamente el Señor no se estaba refiriendo aquí a un padre terrenal, sino a un padre espiritual. Este pasaje nos confirma claramente que en toda la raza humana, en todo el género humano, solamente hay dos familias. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas dos familias que existen? Es verdad. Sabemos que hay muchos apellidos y hay variedad de familias por toda la tierra. Pero realmente aquí la palabra nos muestra que hay solo dos familias. Una es la familia de Dios
y la otra, la familia del diablo. ¿Recuerdan qué dijo allí en Génesis 3:15? ¿Qué dijo Dios? ¿Alguien recuerda el texto? Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí Dios estaba hablando lo mismo, que hay dos familias, dos simientes. Una simiente de hijos de Dios, una simiente espiritual, una simiente que se caracterizaría por la fe, por la obediencia, y otra simiente que sería la simiente de Satanás. Y vemos que desde el comienzo hubo hombres que fueron del diablo. ¿Como quién? Caín. ¿Quién fue Caín? Hijo de Adán y Eva, hermano de Abel, y primer hombre que levantó la mano contra su hermano, contra otro hombre, el primer homicida. Claro que miraremos que el primer homicida realmente, más adelante vamos a estudiar que el primer homicida realmente ha sido y será Satanás, el diablo. Pero desde el Génesis aparecen dos simientes, dos linajes, el del bien y el del mal. Ahora, ¿por qué se ha caracterizado la simiente de Satanás? Pregunto, los hijos del diablo, ¿por qué se han caracterizado? ¿Qué han hecho? A ver, nómbreme en características que hayan tenido los hijos del diablo a lo largo de la historia. El orgullo, el crimen, la mentira, el engaño, la envidia, la incredulidad, la desobediencia, el robo, la religiosidad, la rebelión, el desagrado, la oposición, todo lo malo. Los hijos del diablo nunca se han caracterizado por tener algo bueno. Mientras, ¿cómo ha sido la simiente del bien? ¿Por qué se ha caracterizado los hijos de Dios? Porque la obediencia, la bondad, la paz, la fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22. Pero ha sido una simiente que ha sufrido, ha sido perseguida, ha sido atacada y sin embargo se ha mantenido fiel. Han sido humildes, mansos, honestos, obedientes, perdonadores, verdaderos siervos y adoradores, a pesar de todo lo que han tenido que sufrir o padecer. Y podemos preguntarnos aquí en nuestras mentes y en la intimidad de nuestros corazones, ¿a qué familia pertenecemos nosotros? ¿De qué familia somos? ¿Quién es nuestro padre? ¿Nuestra conducta es propia y correcta de la de un hijo de Dios o de la de un hijo del diablo? ¿Cómo somos parte de la familia de Dios? ¿Recuerdan Juan 1:12? ¿Cómo llega una persona a ser hija de Dios? Recibiendo a Cristo como Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios. La única forma en que una persona puede ser parte de la familia de Dios verdaderamente, llegar a ser un hijo de Dios, es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. No hay más. Pero pensemos, ¿cuánta gente actualmente se intenta engañar diciendo que son hijos de Dios? ¿Ha escuchado usted? Mucha gente afuera dice, no, es que yo soy un hijo de Dios. Sí. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la falsa doctrina de la paternidad universal. Dice, no, todos somos hijos de Dios, todo el mundo es hijo de Dios. Mentira. No todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen en Jesucristo, su Hijo, los que le reciben. Todos son creación de Dios. Eso es la parte que confunde a muchos. Una cosa es ser creados por Dios, y efectivamente todos hemos sido creados por Dios. Pero otra muy distinta es ser hijo de Dios. Hace poco por ahí el máximo exponente de la iglesia tradicional dijo que todos los hombres eran hijos de Dios. ¡Qué gran mentira! ¡Qué engaño! Porque si no somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, entonces realmente somos hijos del diablo. Y el Señor se lo va a decir aquí a estos judíos. Aunque ustedes creen que son hijos de Dios, aunque ustedes han vivido engañados durante toda su vida, realmente son hijos del diablo. Un genuino hijo de Dios debe vivir como tal, debe demostrar con sus obras la realidad de su fe. Algo parecido a lo que hablábamos esta mañana en el estudio a Tito. ¿Qué debe evidenciar la fe de una persona? ¿Por qué se evidencia que una persona ha creído realmente? Por sus obras, por su conducta, por su testimonio. Pueden decir muchas cosas. La gente puede llegar a decir muchísimas cosas, pero si su comportamiento y su estilo de vida no demuestra que ha creído en el Señor, todo lo que diga es vano, no sirve para nada. Cuando el Señor aquí dice lo que he visto, debemos saber que se trata de un lenguaje adaptado a nuestras débiles y pobres facultades para entender. La comunión íntima que existe entre la segunda y la primera persona de la divinidad siempre será algo para nosotros demasiado alto, demasiado difícil de entender. Nosotros que somos personas limitadas por el tiempo, que estamos sujetos al reloj, difícil entender la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Será algo que mientras estemos en esta tierra seguramente nunca vamos a llegar a comprender en su totalidad. Es algo que entendemos veladamente y que solamente hasta que estemos en la presencia del Señor, como dice el apóstol, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Solamente hasta que el Señor en su presencia nos revele todas sus cosas, allí entonces habrá un conocimiento pleno y perfecto. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Note que una vez más estos judíos reclaman parentesco con Abraham.
Y sorprendidos ante lo dicho por el Señor, vuelven a hacer hincapié en su familiaridad con el patriarca. ¿Qué quieres decir al hablar así de nuestro padre? Si nuestro padre es Abraham. Y aquí vemos la ignorancia del hombre natural, tratando de aparentar estatus por su identidad racial, mas no por su fe. Olvidaban que el parentesco con Abraham no les servía para nada. Esto, a los ojos de Dios, ¿qué importancia tenía? ¿Recuerdan lo que el Señor les había hablado a través de Juan el Bautizador, allí en el desierto de Judea? Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, quite todo concepto de que por ser hijos de Abraham ya gozan del favor y la bendición de Dios, porque no es así. La elección que Dios hizo a su padre no conllevaba la salvación de los hijos a menos que estos siguieran sus pasos. ¿Por qué se caracteriza un hijo? ¿Se han dado cuenta de algo? Y es que los hijos se parecen ¿a quiénes? A los padres. Hace poco iba por la calle y observaba pasar a un hombre con un pequeñito al lado, y el hombre iba caminando así, y el niño iba ahí al lado de él caminando así también. Y he escuchado que los hijos tienen algo que los identifica especialmente con sus padres. Escuchaba de un hombre que se apartó de su hijo durante casi toda su vida, y cuando ya el muchacho estuvo grande, un día lo invitó a la casa y estuvo compartiendo con él, y fue algo sorprendente. Decía este hombre: nos sentamos y nos sentamos igual, comíamos y comíamos igual, era como ver una réplica. Y todos los gestos y todo lo que hacía era igual a su padre. ¿Lo han visto? Es cierto. Los hijos se parecen y se comportan como sus padres. Y aquí estos judíos, aunque se creían hijos de Abraham, realmente estaban actuando como su padre, el diablo. Por extraño que parezca, hay multitud de supuestos cristianos exactamente iguales a estos judíos. Toda su religión se basa en unas cuantas ideas que no son mucho mejores ni más sabias que las de los enemigos de nuestro Señor aquí. Y te dirán, van a la iglesia, te dirán que han sido bautizados, que participan de la mesa del Señor, pero eso es todo. Y desconocen las doctrinas esenciales del Evangelio. Pero eso sí, son feligreses y esperan ir al cielo. Hay muchísimos en esta situación, y aunque suene triste, por desgracia, es la verdad. Tengamos en claro que la relación con una buena iglesia o unos antepasados piadosos no son prueba alguna de que hayamos sido salvos. Y hace 8 días lo tratábamos, el hecho de que usted diga: no, pero es que mi padre fue un gran predicador, pero es que yo vengo de una familia de predicadores, en mi casa todos fueron cristianos. Pero usted, si usted no tiene una fe viva en Jesucristo, no es hijo de Dios. Si usted no ha sido regenerado y nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, usted no pertenece a la familia de Dios.
¿Y qué les dice el Señor a estos hombres aquí? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ustedes se identifican con el siervo de Dios y hacen todo lo contrario. Viven en oposición a Él. Abraham fue un hombre que se caracterizó ¿por qué? ¿Por qué? Por la fe, por creerle a Dios. Abraham fue el hombre de la fe. Mientras estos que se denominaban sus hijos eran incrédulos y reacios con Cristo. Ahora vemos que desde que el Señor llamó a Abraham, desde cuando estaba allí en Ur de los Caldeos, Abraham fue un hombre de Dios. Abraham fue un hombre de fe. Dice el autor de la epístola a los Hebreos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imaginémonos esto. Abraham está en su tierra, con su parentela, con su casa, con su familia, y Dios le dice: vete, sal. Y Abraham empieza a empacar su maleta, empieza a empacar sus cosas. Me voy. Y la familia le pregunta: Abraham, ¿y para dónde vas? Y Abraham dice: no sé. Vete al lugar que yo te mostraré. Ni siquiera le estaba mostrando ese lugar. Abraham salió y lo dejó todo y se fue a un lugar desconocido para él. Dios le iba a indicar cuál era ese sitio más adelante. Tremendo. Esto es fe. Esto es fe. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y Dios le muestra el lugar y llega al lugar y resulta que el lugar ya está habitado. Entonces pensaríamos, bueno, pero Abraham bien pudo haberle argumentado a Dios y haberle dicho: bueno, Señor, me sacaste, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me has traído a darme una tierra que ya está habitada? Pero dice ahí también el autor de la carta a los Hebreos: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, que Abraham no tenía su mirada ni su confianza en las cosas de este mundo. Él esperaba algo más. Esperaba algo más grande. Esperaba la ciudad gloriosa. Y por esa fe fue que se movió y actuó y no desmayó. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Imagínense. Dios le dice: en Isaac te será llamada descendencia. Y tiene a su hijo, Isaac. ¿A qué edad? Casi los 100 años. Sara tenía 90. Ya eran demasiado avanzados en edad. Y él sabía que ese era el hijo de la promesa. Y sin embargo, llega un momento en donde Dios le dice: dámelo. Entrégame a tu hijo. Y no se trataba de Ismael. Le dice: a tu único, al que amas, Isaac. Y Abraham podría en ese momento haberle argumentado nuevamente a Dios y haber dicho: pero Señor,
Es el hijo de la promesa. Por medio de él es que voy a tener una descendencia, un linaje espiritual. Y ahora tú me dices que lo sacrifique. Tú me pides que te lo entregue. Y Dios le dice, sí, hazlo. Entonces, ¿qué vemos en Abraham? A un hombre que le creyó a Dios de corazón. Él sabía que aunque le quitara la vida a su hijo, Dios se lo devolvería. Cuando se despidió de los criados les dijo, espérenos, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Sabía que aunque matara a su hijo, Dios le devolvería la vida. Y eso es fe. Eso es creerle a Dios. Pero estos mal llamados hijos de Abraham no le llegaban ni a los tobillos. Estos que se hacían llamar hijos de Abraham aquí demostraban que no eran creyentes. Y su incredulidad e impiedad no les permitía acercarse con corazón sincero al Salvador. Por eso el Señor les dice, si fueran realmente hijos de Abraham, ¿qué harían? Las obras de Abraham. No se trata de llamarse hijo de Abraham. No se trata tampoco de llamarse hijo de Dios. Decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de andar en las obras que verdaderamente corresponden a un creyente, a alguien de fe. Las obras que identifican a un hijo de Dios. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Aquí nuestro Señor confirma lo que ha dicho anteriormente y procede a dar un ejemplo muy claro entre estos judíos y Abraham. Entonces dice, en este mismo momento ustedes desean matarme, no porque haya cometido algún crimen, sino simplemente porque he hablado la verdad que he oído de mi Padre y se me ha enviado a proclamar al mundo. Estos hombres se sintieron ofendidos y alterados por las enseñanzas del Señor. Y claramente vemos aquí también que si hay algo que ofende a los hombres, ¿qué es? La verdad. La verdad. La verdad duele. La verdad ofende. La verdad disgusta. Causa incomodidad, molestia. Por eso hay tanta gente que sale de la iglesia, porque realmente la verdad no haya cabida en ellos. Y diríamos, bueno, qué bueno que toda la gente que pasa por la iglesia se quedara. Eso sería bueno. Pero tristemente hay personas que al ser confrontadas por la palabra de Dios, la verdad llega con tanta fuerza que no tienen más alternativa que salir, irse. Porque la verdad duele. La verdad duele. Ahora, ¿cuánta gente hay en tantas iglesias hoy en día que no quieren escuchar la verdad? ¿Cuánta gente hoy en día está engrosando las filas de otras iglesias, de muchas iglesias, que no quieren oír la verdad? Y lo que dice allí el apóstol Pablo, se amontonan falsos maestros,
para rascarles el oído, porque tienen comezón de oír. Y estos falsos maestros les hablan lo que ellos quieren escuchar. Entonces, al reaccionar de esta forma, estos judíos estaban demostrando que no eran hijos espirituales de Abraham. Abraham se hubiese gozado de ver la promesa de Dios cumplida en Jesucristo, porque él amaba la verdad y la justicia. Pero estos que tenían al Señor Jesucristo enfrente, ahora deseaban matarle. Se comportaban diametralmente en oposición a lo que hubiese sido el creyente Abraham. ¿Cómo pretendían llamarse sus hijos? Ahora, cuando dice el texto ahí, no hizo esto Abraham, debemos entender que se trata de un modismo hebraico. Por supuesto que Abraham no podía coincidir con Cristo, no podía procurar matar al Señor, ya que pues no coincidieron en la tierra. Entonces el significado es: vuestra conducta es totalmente opuesta a lo que habría hecho Abraham y completamente contraria al tenor general de lo que él hizo en su vida. Ahora, cuando el Señor se califica a sí mismo aquí como un hombre, ¿cómo debemos entenderlo? Algunos herejes toman estos pasajes para decir: si ve, Jesucristo era un hombre, Jesucristo no es Dios. ¿Está enseñando eso la palabra? No. Pero si sus enemigos no habían podido creer en su divinidad, pues por lo menos no podían negar su humanidad. ¿Quién era el que estaba frente a ellos hablándoles? Un hombre. Un hombre. Verdaderamente y auténticamente un hombre. Y esto no lo podían negar. El Señor por eso dice: no me creen a mí, hombre, que les he dicho la verdad. Entonces vemos que el Señor Jesucristo es totalmente divino y totalmente humano. Eso es una verdad innegable que la palabra de Dios presenta. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces, si el Señor les acaba de decir que Abraham no es su padre, entonces ¿quién es su padre? Dice el hermano: el diablo. Claramente, lo observaremos más adelante. Por su vida, su conducta y reacción habían dejado bien claro que no eran hijos de Abraham. Entonces, dicen aquí: no somos hijos de fornicación. La cuestión era quién era su padre, de quién heredaban su naturaleza espiritual y a quién se atribuían sus hábitos, sus inclinaciones y tendencias. Entonces estos hombres dicen aquí: aunque no somos tan buenos como Abraham, tampoco somos paganos e idólatras. Eso es lo que significa ahí la palabra fornicación. Recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la nación de Israel, se utilizaba la palabra fornicación refiriéndose a la idolatría. Cuando Israel iba en pos de otros dioses con minúscula, se hablaba de fornicación. Y estos hombres, esto es lo que están diciendo acá: no somos paganos, no somos idólatras. Hemos sido fieles a Dios. Nunca le hemos dejado por otros dioses.
Qué mentirosos. Qué mentirosos. Si bien tenemos un concepto muy específico de la idolatría y sabemos que idolatría, ¿qué es? ¿Qué es idolatría? ¿Cómo dice el mandamiento? Ni te inclinarás ante ellos ni los adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y entonces decimos, ay, esos católicos sí que son idólatras. ¿Cómo son de idólatras? Cargando imágenes y allá los carros pitando allá detrás de las imágenes y haciendo bulla y tirando pólvora. Y qué idolatría tan horrible. Pero ¿qué de nuestros ídolos? ¿Qué de nuestros ídolos? Pues es que ídolo no es solamente la imagen que se hace con las manos y se coloca en un altar. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que solamente le pertenece a Dios. Entonces, alguien le pedía al Señor todos los días: Señor, arranca de mi corazón los ídolos. Porque nosotros como hombres somos muy dados a la idolatría. Y constantemente nos estamos haciendo ídolos. Y eso no agrada a Dios. Y estos hombres estaban diciendo acá: no, nosotros no somos idólatras. Si eran hijos del diablo, imagínense si no iban a ser idólatras. Pero esto es lo que hace la religiosidad. Siempre tratando de camuflar las cosas, de mostrar algo diferente, de autojustificarse, y en vez de reconocer su bancarrota espiritual y su necesidad de Dios. Y finalmente tienen la osadía y el atrevimiento de presentar una pretensión mayor. Un Padre tenemos que es Dios. Somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Ahora, en varios pasajes del Antiguo Testamento, Dios habló a la nación de Israel y se dirigió a ella como sus hijos. Pero está claro que este pasaje no habla de... No se trata de una relación individual. O sea, cuando Dios habla a la nación se estaba refiriendo a nivel nacional, mas no como individuos. Y aunque estos hombres creían ser hijos de Dios, el Señor les dice claramente que no lo son. No son hijos de Abraham, tampoco son hijos de Dios. Aunque eran israelitas, sin embargo, no eran hijos espirituales ni verdaderos creyentes. Ahora mire lo mentirosos, están diciendo que eran hijos de Dios cuando realmente nunca habían tenido a Dios ni le habían reconocido como su Padre. Si Dios fuese su Padre, ¿qué harían? Si Dios fuese el Padre de estos hombres, ¿qué harían? Y deberían reconocer al Salvador. Si fueran realmente hijos de Dios, debían aceptar y creer en el Señor, mas no lo hicieron. Y aquí vemos también una de las cosas más dañinas y comunes que generalmente se está enseñando en muchas partes en la actualidad. Hablo de la paternidad universal de Dios. Y entonces la gente dice: no, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Sin excepción. Todos somos hermanos. Todos vamos para el cielo.
Qué engaño más terrible y craso. Ningún hombre que no ame a Jesucristo es hijo de Dios. Nadie que no ame al Señor posee de forma auténtica la condición de hijo de Dios con todas sus bendiciones. No puede haber hijos de Dios donde no hay amor por Cristo. ¿Ustedes saben quién fue Alejandro el Magno? También conocido como Alejandro el Grande. Una vez tenía en su ejército a un soldado que también se llamaba Alejandro, pero era un cobarde. Y lo cogió Alejandro y le dijo: cámbiate el nombre o pórtate como un Alejandro. Qué interesante enseñanza podemos extraer de esto. Todos los que dicen ser cristianos e hijos de Dios deben portarse como tal o cambiarse el nombre. Ser fieles en obediencia y testimonio o cambiarse el nombre. No digan que son hijos de Dios sin serlo realmente. Porque es que observaba algo interesante en el estudio de esta mañana, y es que por causa de los malos testimonios, la palabra del Señor es blasfemada. El nombre de Cristo es pisoteado. Por causa de los malos testimonios, el evangelio del Señor es blasfemado, es vituperado. Estamos viendo una serie los días miércoles que habla de cultos. La están dando por Discovery. Y hemos visto allí una serie de cosas que han pasado en los Estados Unidos y en otras partes, de hombres que en el nombre del Señor han hecho una cantidad de barbaridades y atrocidades. Estábamos observando el miércoles a un hombre que tenía niñas y abusaba sexualmente de ellas y las hacía llamar sus esposas. Y la gente, lo seguía como si fuese un dios. El miércoles pasado dieron la historia de otro que una familia se metió en una iglesia en los Estados Unidos también, y fue tanta la manipulación de la pastora, que era una mujer, era la pastora, fue tanta la manipulación que hizo que los padres mataran a sus hijos a golpes. Y los llevaron allí a estas personas a indagatoria, a estos padres, y estaban tan cerrados, tan enceguecidos, que estaban tratando de cuidarle la espalda a esta pastora, después de que mataron a sus propios hijos. Impresionante, unas cosas impresionantes. Entonces, por todo esto, mis hermanos, la palabra del Señor es blasfemada, el evangelio del Señor Jesucristo es vituperado, es calumniado, hasta el mismo nombre del Señor. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en la manera como andamos, que nuestras obras correspondan con nuestra fe, tal como lo hizo Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe y nos identificamos con el creyente porque creemos en la palabra de Dios. Y esto debe ser una señal permanente en nuestras vidas. Vamos.